Dios es bueno. Qué alegría me da poder experimentar esta vida en familia. Esta noche desde que llegué, el verlos reírse, abrazarse, no, yo digo eso no tiene precio. Qué gran bendición. Y yo amo estar aquí, me reconforta estar aquí en casa. El hermano Pipe dijo el domingo que yo era invitado. Eso no es cierto. O sea, no crean esas cosas no son de Dios, ¿de acuerdo? Bien, hoy quiero compartirles, creería yo, como un mensaje que continúa con aquello que Dios nos estuvo hablando precisamente el domingo. Recuerden que estuvimos compartiendo sobre esas luchas que sobrevienen cuando nosotros decidimos consagrarnos. Incluso les decía que nosotros tenemos que pagar un precio por la consagración. Hay muchas personas que al decidir el entregar su vida para que el Señor establezca una pureza como la que Él determina en su palabra, pues los lleva a enfrentar inmediatamente la oposición del enemigo, los lleva a enfrentar que tienen que hacer una entrega de ciertas cosas o rendir ciertas cosas en su vida. O sea, tiene un precio, pero el experimentar esas luchas que se levantan, pues nos debe hacer saber que de ninguna manera las vamos a enfrentar solos, y mucho menos sin ningún tipo de armas. Y bueno, meditando en eso, el Señor me llevaba en medio de mi devocional a leer el último capítulo de la carta a los Efesios, el capítulo 6. Puntualmente vamos a estudiar ese capítulo, pero sin embargo quiero que vayamos al versículo 10 y el versículo 11. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En qué nos fortalecemos? Y luego dice: y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros estudiamos la carta a los Efesios, que entre otras cosas tengo que decirle que es mi favorita, es una de las epístolas más profundas que el apóstol Pablo pudo escribir. Uno descubre que en los primeros capítulos él se enfoca en explicar todo lo que Dios ha hecho en nosotros a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Él nos recuerda, así lo hace desde el capítulo 1, que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesús y sellados por el Espíritu Santo. Es decir, antes de hablar de lo que ahora debemos hacer o de la manera en que debemos vivir en el Señor, primero Él establece lo que nosotros somos en Cristo. O sea, en otras palabras, el libro de Efesios, a través de lo que escribió el apóstol Pablo, nos permite saber cuál es nuestra identidad. Así que a partir del capítulo 4, o sea, después de los primeros 3 capítulos donde vemos eso, en el capítulo 4 la carta termina cambiando de enfoque. El apóstol comienza a mostrar cómo debe vivir alguien que ha sido transformado por el evangelio. O sea, primero nos hace saber quiénes somos, pero después de hacernos saber quiénes somos, ahora deja al descubierto cómo es la forma de vida de alguien que realmente aceptó a Cristo como Señor, alguien que realmente nació de la simiente incorruptible de Dios. Así que ahora Pablo, a partir de ahí, va a hablar de cosas como la unidad de la iglesia, del carácter del creyente, de la vida en familia y de la manera en que los cristianos deben reflejar a aquel que es su Dios en cada área de su vida. Como la fe cristiana no es solamente una doctrina, sino que para nosotros es nuestra forma de vivir. Eso es lo que el apóstol Pablo hace. Pero cuando Pablo está llegando al final de la carta, introduce una verdad que explica muchas de las luchas que nosotros como creyentes tenemos. O sea, muchas de las aflicciones que nos sobrevienen, muchas de las pruebas, muchas de esas oposiciones que a veces experimentamos, o incluso mucho de aquello que el enemigo intenta hacer para sacarnos del camino. Pero sepa que la vida cristiana no es solo una vida de crecimiento espiritual. O sea, uno diría, como hace un momento lo escuchamos de parte del pastor, uno no deja de crecer, uno comienza a crecer desde el momento en que nace de nuevo y sigue en una carrera, como dice el apóstol Pablo, y él lo mencionó, dejando lo que queda atrás. Yo sigo o procedo hacia adelante, procedo hacia ese supremo llamamiento. Pero también, aparte de ese crecimiento espiritual, es una vida en medio de una batalla espiritual. Eso quiero que lo tenga en mente. Por eso el apóstol termina hablando de la armadura de Dios. Ese es su tema final en este capítulo 6, el que vamos a estudiar hoy. Y después de enseñar cómo vivir, ahora enseña cómo permanecer en una vida firme, una vida
¿cómo podría decir? Avanzando en la consagración o en la pureza dispuesta por Dios. Él nos enseña a cómo permanecer con un carácter aferrado a Cristo. Él nos enseña que cuando el enemigo se opone a la obra de Dios, ahora nosotros podemos tener armas suficientes para sobreponernos a cualquier ataque que Él quiera traer contra nuestras vidas. Quiero decirle que esta noche el mensaje pues no va a terminar, termina el otro miércoles. El otro miércoles, pues si Cristo no ha venido, pues nos permitirá estar aquí y poder enseñar la segunda parte. Pero desde allí yo quiero que vea, porque hay una cosa que el creyente a veces no se hace consciente, y es que nosotros vivimos en medio de una guerra espiritual. Eso es lo primero que quiero que vea. Nosotros tenemos que entender que aunque caminamos en un mundo que parece natural, realmente para nosotros todo es espiritual. Hágase esa idea. Todo. Cuando alguien se levanta contra usted, cuando hay alguna circunstancia que sobreviene a su vida, incluso cuando pasan cosas buenas, todo está enmarcado dentro de una esfera espiritual. Absolutamente todo. Esa es la forma como el apóstol Pablo nos hace saber que no podemos ser ingenuos frente a lo que se presenta. De hecho, en Efesios, en el capítulo 6, el versículo 12, va a decir Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En alguna ocasión estuvo en este púlpito el pastor Chuck García, y él decía algo interesante con respecto a esto, porque él apuntaba a que en el Antiguo Testamento la lucha era contra carne y sangre. ¿Se acuerda? Israel peleando contra naciones paganas. Israel siendo levantado por el Señor para destruir todo aquello que mostraba lo que era una experiencia espiritual negativa. O sea, como todos aquellos que eran idólatras, como todos aquellos que vivían en la maldad, todos aquellos. Eso nos lo muestra el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, nosotros no peleamos contra personas. Nosotros peleamos contra huestes de maldad. Nosotros peleamos contra potestades. Así que no es contra carne y sangre, sino entendemos que estamos peleando directamente contra nuestro enemigo. Y por eso quiero que se haga consciente que lo que usted vive es una batalla espiritual constante. Entonces Pablo revela aquí una realidad que muchos creyentes tardamos en comprender. O sea, nos cuesta comprender. Uno a veces cree que, oye, se levantó tal cosa y ponemos nuestros ojos en la persona a través de la cual se levantó. No es la persona, es lo que está detrás de la persona. Estos días estoy dictando en Rema una clase que se llama El Nombre de Jesús. Y le decía que en ese nombre nosotros podemos atar, pero también podemos desatar. Que nosotros en ese nombre que nos fue dado para usarse, debemos comprender que desde allí, desde la autoridad de ese nombre, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra debe responder a esa autoridad que es superior a cualquier cosa. Entonces yo les decía que cuando una persona se levanta contra ti, no coloques los ojos en esa persona, coloca los ojos en lo que está detrás de esa persona. Y si estás consciente que lo que estás peleando es una batalla espiritual, tú no vas a utilizar armas carnales, vas a utilizar armas espirituales. Y eso es lo que Dios nos está dando aquí para nosotros permanecer con una fe firme, para permanecer en ese camino de consagración en el que nos hemos encaminado, para permanecer creyendo cada palabra que Dios dice en su palabra, para seguir siendo formados en el carácter de Cristo. ¿Qué debo hacer? Reconocer que hay una batalla espiritual, pero que Dios también me dio lo suficiente para que yo permanezca en victoria. Entonces, Pablo nos muestra algo claro. Nos muestra que la batalla del cristiano no es contra personas o contra circunstancias. La verdadera lucha ocurre en lo que tiene que ver con la dimensión espiritual. Y aquí hay una palabra que resulta ser clave, y es la palabra lucha, esa que está mencionando el apóstol. O sea, Pablo utiliza esto para describir que nosotros vivimos todo el tiempo en un combate cercano, una confrontación directa. Esto especifica que la vida espiritual no es una vida pasiva. El creyente, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vivimos en medio de una guerra invisible. Le voy a decir algo, que si no fuera por la gracia divina, si no fuera por la autoridad conferida por Dios en nuestra vida, si no fuera, escuche, porque lo que el diablo ve cuando nos ve a nosotros es a la presencia viva de Jesucristo, ¿sabe qué? Él nos destruiría. Usted es un enemigo del diablo, así como lo oye. Él lo tiene en la mira
Y entre más obediente es usted, entre más consagrado es, entre más cumple la palabra, o sea, más un objetivo militar va a ser para él. Esto no se lo digo para que se asuste, esto lo digo para que esté preparado, para que no sea ingenuo, para que no viva sin el conocimiento de lo que le fue dado en Cristo Jesús, y de esa manera usted pueda saber que aunque la lucha sea muy fuerte, usted ya es más que vencedor en el Señor. Eso es lo que quiero que vea. Lo interesante de cada batalla es que nosotros conocemos el resultado. Eso es lo interesante. Nosotros sabemos qué es lo que va a pasar al final. Nosotros debemos hacer un reconocimiento que lo que Dios dice en su palabra es sí y amén. Eso no lo cambia absolutamente nada. Y esto explica por qué muchas de las batallas más intensas en nuestras vidas ocurren en lugares que nadie más ve. ¿Dónde se pelean esas batallas? Se pelean en nuestra mente. ¿Dónde se pelean esas batallas? En nuestra fe. ¿Dónde se pelean esas batallas? En la perseverancia. ¿Dónde se pelean esas batallas? En el corazón, porque son batallas espirituales. Ustedes saben que el campo de la batalla es la mente. Hace unos meses atrás yo fui a una charla con una fonoaudióloga, ¿así? O fonodióloga. Fonoaudióloga, ok, perfecto, gracias. Hoy aprendí una palabra más. Fonoaudióloga, ok. Ustedes son muy finos. El punto es que yo fui a la charla y ella estaba hablando de que dentro de las estadísticas se establece que las personas que menos cuidan su voz son los pastores. O sea, ellos son los que menos revisan su voz, ellos son los que... Y ella empezó a hablar de ciertas cosas y yo empecé a notar que en mi voz habían ciertas características de lo que ella decía que unas cuerdas vocales, cuando unas cuerdas vocales están afectadas. Y ella empezó a decirlas. Y eso empezó a generarme preocupación. O sea, al punto que ella habló de nódulos, se habló un montón de cosas y eso empezó a llevarme a batallar en la mente. Sobre todo porque yo decía, o sea, mi forma de cumplir el propósito es con mi voz. Eso me empezó a meter en una lucha mental. ¿Y sabe qué empezó a acontecer? La voz se me empezó a ir. La voz se me empezó a ir. Entonces yo iba a predicar y antes de predicar estaba ahí en la silla de la iglesia en Barranquilla donde iba a enseñar. Yo decía, mejor no canto, porque si canto se me va desgastando la voz y cuando quiera subir a predicar no voy a poder hacerlo porque voy a estar difónico. Así que yo lo que hacía era o sea, escuche, esa batalla en mi mente. Pero un día que estoy en esas, el Espíritu Santo me dijo, ¿quieres mejorar? Y yo le dije, claro. ¿Quieres sanar? Yo, claro. Y me dijo, canta como si fuera la última vez que fueras a cantar. Y me suelto yo, pero que eso se escucha a todo el mundo. ¿Qué le pasará al pastor? ¡Dios puede! Y todo el... me miraba. ¿Sabe por qué? Porque yo dije, estoy librando una batalla que no puedo creer lo que Satanás dice, sino lo que Dios determinó en su palabra. Eso lo vamos a vivir. Por eso le digo que es una batalla espiritual. Es algo que los otros no ven, es algo que otros no notan, pero que tú estás sufriendo. Cuando el enemigo trae opresión, cuando el enemigo abre puertas en tu corazón para que creas cosas que no son, para que debilites lo que tú consideras de Dios, para que se debilite lo que Dios ha considerado de ti, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha establecido de ti. Él necesita debilitarte. Lo hace en tu corazón, lo hace en tu fe, lo hace en tu mente. Él lo hace en lugares que nadie más ve. ¿Por qué? Porque te quiere destruir. ¿Sabe? Cuando nosotros revisamos en la Escritura, por lo menos hombres como Daniel, en ese libro, en el capítulo 10, vemos un ejemplo claro de lo que es esta realidad. O sea, en ese pasaje Daniel estaba ayunando y orando, buscando la dirección de Dios. Y pasaron 21 días sin ningún tipo de respuesta visible. No pasó. Pero cuando finalmente el mensajero celestial se le aparece, le revela algo que resulta ser sorprendente. Desde el primer día de su oración, Dios había escuchado lo que él le decía. Pero el mensajero había sido resistido por una autoridad espiritual hasta que el arcángel Miguel vino a ayudarle. No pasaban, las oraciones no pasaban. Una resistencia. Usted no lo ha percibido, que a veces está intentando orar y no se concentra. No ha percibido que usted a veces quiere como abrir su boca y cantar, pero parece que no pudiera. ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha, hay una batalla espiritual. O sea, yo no estoy diciendo que nosotros libramos una guerra. La guerra la libró Cristo y la ganó. Yo no quiero que usted empiece a zapatear ahora. No, nada de eso.
yo no quiero que usted haga eso. Yo quiero que se haga consciente de dónde es el campo de batalla. Y sabiendo que tiene un campo de batalla, ahora voy a tomar las armas establecidas por Dios para vencer todo lo que se gesta en ese campo. Lo digo de esta manera porque siento que la iglesia a veces se llena de algo que no es la verdad y pelea con armas que no son las armas que Dios dispuso. Así que cuando miramos allá a Daniel, él no veía la batalla, pero la batalla estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Y entendamos que cuando el creyente tiene la revelación de esto, cambia su perspectiva. Comprende que muchas veces el problema no es solamente lo que está viendo. Hay una realidad espiritual detrás de sus luchas. Y por eso el creyente necesita ese discernimiento espiritual y esa dependencia total de Dios y de las armas que Él nos entrega. ¿Sabe algo? Muchos de ustedes han sido oprimidos por Satanás. Él tiene y ha tenido una sola intención: destruirles. ¿No lo sabían? Pues se lo quiero contar. Y si eso no ha pasado es porque la gracia divina que opera en usted se lo impide. Él no va a poder hacerlo. Pero que lo intenta, lo intenta. Pero uno no puede vivir así, no sé, como desapercibido de que nada está pasando. No sé. Dígame, no sé, un barrio que usted considere peligroso aquí en Bogotá, deme un nombre. La Floresta, ok. Pero sabe, bueno, ahora en Bogotá cualquier barrio es peligroso. Pero sabe, hay barrios en los que usted dice, voy para ese barrio. ¿Cuántos se llevan el reloj, la cadenita, los aretes? ¿Cuántos se llevan eso? Usted dice, no, voy para un barrio que sé que la cosa, usted se quita su relojito, su anillito, su cadenita, usted se quita todo lo que puede ser de valor, se lleva la flechita de celular, no se lleva el celular costoso. Usted dice, esto hay que tener cuidado. Ahora, hay creyentes que vivimos, ¿sabe?, en una zona todo el tiempo de batalla espiritual, pero no nos hemos dado cuenta. O sea, vivimos como, sí. El enemigo sabe eso. Él lo sabe. A veces creemos, no, es que quede mala soy yo, es que yo no hallo el favor. Mira, ¿sabes qué es lo que el enemigo no desea que pase en tu vida? Es que las bendiciones constituidas en Cristo te lleguen. Va a hacer todo lo necesario para que no te lleguen. Pero si no, tú vas a estar luchando como, yo soy tan de malas. Es que yo nací definitivamente bajo la soberanía de un Dios que a mí no me ve con ojos realmente de agrado. No. El problema está en que tienes un enemigo que no quiere que a ti te vaya bien. Lo segundo que quiero que observemos es que la victoria del creyente depende de la fuerza de Dios. Esto es sumamente importante. Hace un momento lo estábamos cantando. Pero tú tienes que comprender como hijo de Dios que tu vida depende completamente de Él. O sea, que tú o por ti mismo es imposible que tú puedas ganar las batallas. En Efesios, en el capítulo 6, el versículo 10 dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. Así que Pablo no dice sean fuertes. Él no dice eso. Aquí hay una gran equivocación que creo que incluso se comete en medio del proceso de la consagración. Porque nosotros creemos que por nosotros mismos nos podemos consagrar. No es cierto. Tú te puedes consagrar inicialmente en tu espíritu, que es lo que el Señor recrea o hace de nuevo a través de la obra de Cristo, a través del poder de Cristo, a través del poder del Espíritu. Él fue el que hizo que tu espíritu se consagrara entera y completamente, haciéndolo ahora totalmente nuevo. Pero en el camino de la consagración o la santificación, la fuerza para poder mantenernos en Él también proviene del Señor. Por eso Pablo va a decir que no seamos fuertes en nosotros mismos, sino que él dice fortaleceos en el Señor. Así que introduce la conclusión de su enseñanza para nosotros como una exhortación que revela la fuente verdadera de nuestra vida espiritual. Cuando él utiliza esta expresión, el verbo original desde el griego implica ser fortalecidos en un presente continuo o de manera continua. O sea, te está diciendo, en ningún momento de tu vida dejes de depender de Dios. No vayas al campo de batalla sin el Señor. Si tú dejas a Dios en medio de tu caminar, lo que va a pasar es que vas a terminar vencido. Eso es lo que nos quiere decir. Cuando tú lees 2 de Samuel, en el capítulo 11, tú descubres que hay en ese primer versículo, en el versículo 1 dice que cuando los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio. Y uno a veces pasa por alto aquello que está allí.
Pero sepa que después de ese capítulo es cuando David, o dentro de ese capítulo y después de ese capítulo, es cuando David cae en pecado. Es cuando toma a Betsabé. Ahora, ¿dónde está el asunto? Bueno, el asunto está que cuando el pueblo iba a la guerra, lo primero que ellos sacaban para ir a esa batalla era el arca del pacto. Y si usted se acuerda, lo primero que David hizo cuando fue puesto por rey fue decir: necesito que el arca del pacto venga a estar aquí en Jerusalén. Yo necesito estar todo el tiempo en la presencia del Señor, porque el arca representaba eso, la presencia del Señor. Ahora, cuando el arca venía, se sucede aquello de que Usa toca el arca y muere. Entonces el arca queda en la casa de un hombre llamado Ben-Hadad. Pero tiempo después, ahora David dice: no, el arca tiene que estar aquí porque la casa de Ben-Hadad está prosperando por causa de su presencia. Así que el arca es traída, que es cuando David levanta, se acuerdan, las piernas, y la mujer le dice: tú te haces vil delante de tus criados. Bueno, todo ese episodio usted ve, y David lo registra la Biblia adorando a Dios sentado en esa presencia. Pero en el capítulo 11, si el pueblo salió a la guerra y David se quedó en el palacio, lo que aconteció es que David se separó de la presencia de Dios, y ahí vino la caída. Y eso es lo que te quiero decir. Por eso esto es una dependencia continua. Es buscar la fortaleza de Dios en todo momento y en todo tiempo. No, pero es que esa batalla la puedo librar yo. Es que esa circunstancia no es tan grande. Es que esa enfermedad no es tan determinante. No, es que si tienes una gripa o si el enemigo quiere traerte un cáncer, ambas cosas requieren de una sola cosa. ¿Requieren de qué? Requieren de que sea la fortaleza de Dios la que se suscriba en ti para que puedas vencer. Eso es a lo que el Señor nos lleva esta noche. A que comprendamos que cuando caemos en tentación, que cuando nosotros perdemos la firmeza, que cuando nosotros nos debilitamos, es por una sola razón: es porque dejamos de concebir que la fuente de nuestra fuerza, la fuente de nuestro poder es solamente Él. Entonces, Él está utilizando esta expresión. Él está diciendo: no es por esfuerzo humano, sino por la fuerza que proviene de esa unión que tú tienes con Cristo. Pablo no llama a los creyentes a confiar en su propia capacidad. Él no los llama a que confíen en su disciplina espiritual o que confíen en su valentía, sino a depender de la vida y el poder del Señor que habita en cada persona que ha creído en Él. Así que la expresión "en el poder de su fuerza" enfatiza que la victoria espiritual no procede de nosotros, sino de la potencia activa de Dios que está en nosotros. La misma energía divina que, según el mismo Pablo explica antes en la carta, dice que ese poder resucitó a Cristo dentro de los muertos. Hay que aprender a depender de eso. Vamos a experimentar luchas, claro. Yo a veces veo que los creyentes, que los hijos de Dios, abandonamos la ruta de la consagración, abandonamos la ruta de la fe y sacamos muchas excusas. Lo mencioné el domingo y otra vez lo reafirmo. No, es que en la iglesia ahora con eso de que hay que hacer devocional, que además de eso hay que hacer la necesidad de crecer, que ahora que el cara a cara, que ahora hay que servir en esto, que ahora que... No, eso me está desanimando. Yo quiero decirte que eso lo que procura es fortalecerte, no desanimarte. No debería ser. Porque eso solo muestra algo, y es que tú te estás agarrando de Dios y diciendo: es que sin ti, Señor, no puedo. Necesito, Padre mío, tener el conocimiento y la revelación de tu palabra, o la revelación de lo que está suscrito, Señor, desde tu mente, para que mi vida pueda permanecer con firmeza. Necesito, Señor, estar ahí cada domingo recibiendo de ti, Dios, porque cada vez que recibo tu alimento me muestra que solo conectado a ti voy a poder llevar fruto. Señor, necesito poder librar mis batallas sabiendo que venceré, y la única manera es contando con tu fuerza, porque si no es así, todo lo demás me va a superar. Señor, necesito estar a tus pies, necesito estar en oración, necesito vivir en esa devoción, necesito, Señor, necesito. Eso es. Pero empezamos a decir: no, ahora no sé, todo es mejor dicho, hacer y... No. Y te digo que si no te gusta así, menos te va a gustar en el cielo, porque en el cielo sí es las 24/7. Así que renuncia al cielo. ¿Cuántos ya están listos para renunciar al cielo? Y solo existen dos lugares: cielo e infierno. Dios está diciéndonos que nos ha dado un poder que venció a todas las huestes de maldad,
y que sacó a Cristo del infierno y lo sentó a la diestra del Padre. De hecho, Pablo va a decir en Efesios capítulo 1, la supereminente grandeza del poder de Dios, que resucitó a Cristo entre los muertos. Dios mío, imagínese ese poder que Dios ha dispuesto para usted. Así el apóstol prepara al que iba a leer esta carta para entender que la batalla espiritual que describirá a continuación solo puede enfrentarse desde una posición de dependencia total de Dios, donde el creyente no lucha de ninguna manera por su propia fuerza, sino vestido o revestido y sostenido solamente por el poder de nuestro Padre. ¿Se acuerdan cuando David en el capítulo 17 de Primera de Samuel va a enfrentar a Goliat? ¿Se acuerdan de eso? Ese pasaje a mí es de los que más me gusta en la Biblia. Y cuando él va a pelear contra Goliat, se acerca a Saúl porque alguien le dijo, por ahí alguien dice que tiene la capacidad, tiene la capacidad de ir y pelear con este gigante. Así que lo llevan con el rey Saúl. Y el rey Saúl lo vio. Y cuando lo vio, lo minimizó obviamente. Y era que tenía todo. Decía la Biblia que David era un hombre de delicado parecer. O sea, uno dice, ¿cómo? Sí, de así como esos peladitos bonitos. Esos peladitos bonitos. No mal que aquí no hay ninguno. Son peladitos bonitos. Son muchachitos muy simpatiquitos así. O sea, yo no me lo imagino rudo. O sea, yo no me lo imagino que lo verían y, uy, mete miedo, no. Decían algo distinto de Saúl. Decían que su estatura era de los hombros para arriba más alto que cualquiera en Israel. O sea, cualquiera de los de Israel le quedaba el más alto de los hombros hacia abajo. Él era el más alto, el que se veía más alto. Y cuando usted observa eso, entonces descubre algo que la Biblia nos dice que Saúl lo vio y como que dijo, bueno, yo creo que por lo menos un mordisco aguanta de Goliat. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pones mi armadura? Y dice que él lo probó. Y después le dijo, no, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Y se lo quitó. Y le dijo, mira, rey, yo he peleado contra el oso y contra el león. Cuando ellos vienen por mis ovejas y lo toman en sus fauces, yo se los arrebato. Y si vienen otra vez, los mato. O sea, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí están listos para meterse en una jaula con un león y darse ahí los dos? ¿Cuántos? ¿Sí o no? Te dice, no, de ninguna manera. Ahora, él está diciendo que lo agarraba y lo mataba. Yo digo, o sea, eso no puede ser natural. Eso era sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque David no estaba investido de armas naturales, no estaba investido de armas humanas, no estaba investido de su prudencia, no estaba investido de su fuerza, no estaba investido de su capacidad, estaba investido de la unción, del poder glorioso de ese Dios que le había llamado. Tú a veces piensas, pero ¿por qué salgo derrotado en cada batalla? Porque tienes que preguntarte con qué estás peleando. De hecho, el gigante vino contra él y él le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es. Usted frente a su enemigo se va a ver minúsculo, insignificante, pero conectado a Cristo, su enemigo es nada. Eso es lo que es su enemigo. Así que muchos creyentes intentan enfrentar sus luchas, esas luchas que a veces son fuertes, son luchas emocionales, a través de una disciplina personal o una estrategia humana. Pero la batalla espiritual se gana cuando nosotros como hijos aprendemos a depender del poder de nuestro papá. Eso es. Ahí es donde vamos a vencer. Todos tenemos luchas. Pastor, ¿tú las tienes? Claro que las tengo. Pero el punto está no en que las peleé yo. El punto está en saber que la fuerza de Dios ahora me reviste para vencer esas luchas, para vencer esas pruebas. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y nos acercamos a Dios para recibir su fuerza, descubrimos que no tenemos que pelear solos. El mismo poder que sostuvo a Cristo y que obró en los hijos de Dios es el que nos capacita para permanecer firmes cada día en este camino al que Dios nos ha invitado, al camino de la consagración. Así, la verdadera fortaleza espiritual, mis hermanos, la verdadera fortaleza espiritual no consiste en cuánto puede resistir una persona por sí mismo, sino en cuánto aprende a depender del poder del Señor en cada circunstancia, en el orden de su vida. Les voy a decir algo como pastor. A veces me vienen cosas que me sobrecogen, o sea, me sobrepasan y me sobrepasan por mucho. Y mi pensamiento es, Dios, ¿yo a qué hora me metí en esta batalla?
De hecho, a veces pienso cosas como, ¿a qué hora me metí en este lío? Tal vez usted no lo ha visto, porque vuelvo y le digo, son batallas que se libran en lugares invisibles. Tal vez no lo ha visto, pero dentro de lo que hoy hago, o sea, yo libro batallas por los pastores que nosotros pastoreamos, yo libro batallas por las congregaciones que estos pastores están llevando en la guía del Espíritu Santo, yo libro batallas por la propia obra que Dios me ha llamado a hacer, yo libro batallas y obviamente el enemigo no está contento, así que yo quiero que mire la dimensión de lo que a veces corresponde. Hay días donde la saturación en la mente es tal que yo digo, Señor, la cordura solo puedo sostenerla si es tu fortaleza la que me levanta, la que me sostiene ahora, Señor. Eso es lo que termino haciendo. Pero después de un instante como ese, de hacer un reconocimiento que no voy a ser yo el que vence, sino que es Dios a través de la fortaleza que proviene de Él y pone en mí. Cuando hago ese reconocimiento es como, otra vez me levanto. Vamos hacia adelante. ¿Y sabe qué termino viendo? Que ya la victoria estaba dada. Que lo único que tenía que declarar, lo único que tenía que reconocer es que no era mi fuerza la que lo lograría, sino la fuerza del Señor. Eso es, iglesia. En cualquier ámbito en el que estés luchando, sea con tus hijos, con tu matrimonio, con tus finanzas, con tu vida espiritual, en cualquier ámbito, tú no eres el que vas a pelear con tu capacidad, vas a pelear con la capacidad de Dios. Dios le dijo a Gedeón, que le escuché al pastor hace unas semanas atrás hablando de Gedeón, y Dios le dijo a Gedeón, cuando él dijo, Señor, yo soy el más pobre en mi casa, yo soy el, mejor dicho, el que nadie ve, el más insignificante, y Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. Y no es que le estaba diciendo que su fuerza era mucho, le estaba diciendo, es que a mí no me importa tu fuerza porque el que va a pelear soy yo. Y eso es lo importante. Y lo tercero, después voy a hablarle un poco más largo de esto en la siguiente enseñanza, es que Dios ha provisto una armadura para esa batalla. De hecho, el título de este mensaje es Vestidos para la batalla. Dios ha provisto una armadura para la batalla. Efesios capítulo 6 versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí Pablo introduce una imagen que resulta ser supremamente poderosa. Cuando el apóstol está escribiendo esta carta, él se encontraba prisionero en Roma. Estaba custodiado por soldados romanos. Y es muy probable que mientras escribe estas palabras, estuviera observando la armadura de ese soldado que lo estaba vigilando. Eso es lo que está haciendo. Así que los soldados romanos eran conocidos por la disciplina militar que tenían. Cada pieza de su armadura tenía un propósito específico. Un soldado que entraba en batalla sin una de esas piezas quedaba expuesto y quedaba vulnerable a su enemigo. Por eso Pablo usa esta imagen. La armadura, hay que saber que no es un objeto decorativo para nosotros como creyentes, es una necesidad espiritual. Hace unos años atrás, yo recuerdo a pastores que empezaron a colocarse mientras predicaban una espada aquí en el cinto. Sacaban la espada, blandían la espada y que esa era la espada. Bueno, hemos visto de cuánta locura, eso es otra. Y entonces el cinto, espero que algunos aquí no haya, porque incluso los creyentes cargaban una espada. Ustedes se ríen, pero así era. Algunos están diciendo, ay, ese era yo. Bueno, el Señor lo perdona. Pero ¿sabe algo? Este no es un asunto místico. Esto es un asunto espiritual. Son armas espirituales. ¿Se acuerdan que les dije que peleamos con armas espirituales? Son armas espirituales. Así que un soldado sin armadura claramente podía ser herido y podía ser llevado incluso a la muerte. Bueno, quiero decirle que un creyente sin la armadura de Dios va a terminar sufriendo derrotas inesperadas. Derrotas. Así que Pablo habla de la armadura de Dios. Él no habla de la armadura del creyente. ¿Está conmigo? Hace un momento le dije que la fortaleza no es nuestra. ¿De quién es? ¿De dónde proviene? De Dios. Así que él no está hablando de la armadura de los hijos de Dios, está hablando de la armadura de Dios. Es la armadura que Dios provee para aquellos que claramente dependen de él. Así que la estructura de la armadura, o en esa estructura, Pablo va a mencionar varias piezas. Por lo menos Pablo va a mencionar el cinturón de la verdad, va a hablar de la coraza de justicia, el calzado del evangelio, de la paz, del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y sepa esto, cada una lo que está mostrando es que protege una dimensión fundamental en lo que es nuestra vida espiritual. La verdad protege. La verdad a la que él se refiere va a proteger nuestra mente. La justicia protege nuestro corazón. La fe
nos protege contra los ataques del enemigo. La salvación protege nuestra esperanza. La palabra de Dios es el arma ofensiva que el creyente tiene para golpear a su enemigo. Todo esto es indispensable. Pero como nosotros vivimos sin hacer un reconocimiento de que vivimos en una batalla espiritual, pues no nos parece necesario nada de esto. Y como vivimos creyendo que todas estas batallas las podemos vencer en nuestra capacidad, pues sencillamente no le damos la importancia a lo que Dios resaltó para poder permanecer en la clase de vida que se describe en el capítulo 1 del libro de Efesios. Léalo. Y usted podrá darse cuenta que incluso va a decir que hoy tenemos una autoridad, que siendo Cristo la cabeza de la iglesia, Satanás está bajo nuestros pies. Eso es lo que el Señor va a decir. Quiero concluir. Les dije que la otra semana voy a ampliar esto, ¿de acuerdo? Sobre todo esto último que acabo de mencionarles. Pero quiero concluir diciéndoles que la Biblia nos muestra una escena profundamente reveladora en Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 6. De quien nos habla en ese capítulo es del profeta Eliseo. De hecho, nos habla de que el rey de Siria había venido contra Israel y una y otra vez venía contra Israel. Pero pasó algo. Pasó que cada vez que él venía, sus planes eran descubiertos. Y eran descubiertos porque el profeta Eliseo se lo revelaba al rey de Israel. Así que, enterado el rey de Siria de que esto estaba pasando, convocó a todos sus ejércitos. ¿Sabe para qué? Para que fueran contra un solo hombre. O sea, mire, Satanás le tiene tanto miedo a usted que hace que todo su ejército de demonios vengan a atacarlo, tratando de derribarle. Una cosa que es imposible si usted está asido a Cristo Jesús y depende de Cristo Jesús. Así que vienen todos este poco de soldados y lo rodean. Y de repente su servidor, Jesse, sale a la puerta. Y usted sabe que usted salga a la puerta y encuentre un montón de soldados apuntando con sus flechas a ver quién sale para matarlo. Así que cuando él vio eso, quedó impactado. ¿Qué es esto? Se entró otra vez adentro de la casa del profeta y le dijo: profeta, hay un ejército alrededor que viene por ti. Y entonces dice la escritura que le dijo el profeta Eliseo a Jesse: mira, Jesse, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y Jesse, gloria al Señor, para ti, rey. Y Jesse dijo como: pero ¿qué es lo que tú estás viendo? Y entonces él oró para que se abrieran sus ojos y pudo ver los carros de fuego y toda esa legión de ángeles que eran mucho más numerosos que el ejército que los estaba rodeando. Hoy el Señor nos dice: quiero abrir tus ojos para que sepas que estás en medio de una batalla espiritual, pero son más los que están contigo que los que están contra ti. ¡Aleluya! 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 Si te puedes colocar en pie en esta noche. Gracias, Señor.